Hay aspectos del oficio de Jesucristo que nosotros como cristianos estamos prácticamente obligados a aprender o a conocer, ya que estos aspectos pueden proveernos un acercamiento o un conocimiento más acertado de cómo Dios media con nosotros. A la vez, el sacrificio de Jesucristo comienza a tener mayor importancia en nuestra vida y, por qué no decirlo, mayor significación cuando nosotros conocemos su labor sacerdotal. Saludos, bienvenidos a Creer y a esta célula bíblica virtual. Hoy nosotros estaremos hablando sobre el sacerdocio de Jesucristo. En cambio, vamos a estudiar un poco sobre el oficio sacerdotal del Antiguo Testamento, para luego hacer una comparación con el oficio sacerdotal de Jesucristo y de esa manera tener una comprensión más clara e identificarnos con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de nosotros entrarnos al tema, nos gustaría invitarle a usted que todavía no forma parte de esta familia a que lo haga suscribiéndose en nuestro canal, regalándonos un me gusta, dejando sus comentarios y, ¿por qué no?, hay que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Le invitamos a compartir. En estudios anteriores hemos estado estudiando la deidad de Dios. Al mismo tiempo, hablamos sobre la deidad de Cristo. También presentamos evidencias bíblicas, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde identificaban que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué no hablar de aquella enseñanza tan importante que dimos sobre el nacimiento virginal de Jesús? ¿Por qué Jesús tenía que nacer de una virgen? También hablamos sobre Jesucristo como mediador y aclaramos sobre aquellos temas que muchas personas enseñan o hablan de que María, la madre de Jesús, también es mediadora, y en este video enseñamos quién es el único mediador. Todas estas enseñanzas las vamos a dejar en la descripción de este video para que usted también lo disfrute. El sumo sacerdote, que más adelante vamos a notar o en otro video sobre cómo el escritor del libro de los Hebreos presenta a Jesucristo como nuestro único y sumo sacerdote. Un escrito maravilloso que le invito yo a usted a leer el libro de Hebreo, donde el escritor, que es anónimo, presenta a Jesucristo como lo más alto, superior a los ángeles, superior a Abraham y a Moisés. En pocas palabras, Jesús es superior al judaísmo. Y también presenta a Jesús como el sumo sacerdote, anulando cualquier sacerdocio, estando ya Cristo establecido como sumo sacerdote. Es por esto que hoy se hace necesario que nosotros hablemos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote no era algo exclusivo o único del pueblo hebreo, entendiendo que en otros pueblos también habían sacerdote dentro de su liturgia religiosa. Y desde ese punto de vista, si habían sacerdote, tenían un sumo sacerdote. ¿Qué era el sumo sacerdote? Considerando que hoy nos estaremos enfocando específicamente en el pueblo hebreo, nosotros vamos a hablar sobre el sumo sacerdote, que era el rango más alto dentro de la jerarquía del sacerdocio, dentro de lo que es el pueblo de Israel. Un sumo sacerdote era jefe de los demás sacerdotes. Era el encargado de organizar el culto religioso en el tabernáculo
o templo de Salomón. Y explicamos tabernáculo o templo de Salomón, considerando que dentro de la trayectoria del pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida, Dios ordenó a Moisés construir un templo móvil, al cual nosotros le llamamos, o se le llama en la Biblia, tabernáculo. ¿Qué significa sumo sacerdote? Bien, vamos a hablarlo con palabras llanas. La palabra sumo sacerdote, sin importar su lenguaje tanto hebreo como griego, significa el gran sacerdote. Ahora bien, este gran sacerdote también fue llamado sacerdote ungido. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote? Esta es una pregunta válida e importante. En el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 21, y por qué no, capítulo 28, versículo 1, como también capítulo 29, versículo 9 al 44, nosotros vamos a notar que Dios instruye a Moisés a que se dirija al monte Sinaí para ordenar a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes del pueblo de Israel. Aarón, hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel, quien fue ungido con un aceite ceremonial especial, como lo diría el libro de Éxodo capítulo 29 versículo 7 y Levítico capítulo 8 versículo 12. A partir de este ungimiento de Aarón como sumo sacerdote, se le comenzó a llamar a los sumos sacerdotes como sacerdotes ungidos. Entonces aparece Aarón como el principal sumo sacerdote en el pueblo hebreo, protagonizando este oficio y dentro del liderazgo sacerdotal, y por qué no decirlo, dentro del liderazgo de Israel, es considerado de gran importancia a Aarón. El sumo sacerdote tenía responsabilidades que los demás sacerdotes no tenían. Además, el sumo sacerdote se distinguía de los demás sacerdotes porque utilizaba una vestidura distinta. Esto armoniza desde el hecho de que Aarón fue escogido desde el principio para ser el portavoz de Moisés. Esto se puede buscar, lo podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 4 y 5. Aunque en la mayoría de los casos la Biblia presenta a Aarón como sacerdote, el texto deja claro su distinción de superioridad. Además, en otros casos se le designa de manera especial y a veces se le llama a Aarón como el sacerdote ungido, como sumo sacerdote o literalmente el gran sacerdote. Levítico capítulo 4, versículo 3 al 16 y también en el capítulo 6, versículo 22. Hablemos entonces ahora de la función principal del sumo sacerdote. ¿Cuáles eran sus funciones? El sumo sacerdote participaba de las labores comunes que poseían los demás sacerdotes. Pero además del sumo sacerdote dirigir a los demás sacerdotes, este tenía algunos oficios distintos. Es importante entender que dentro de la división de tabernáculo que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. En este lugar santísimo, importante recordar que se mantenía el arca del pacto. El sumo sacerdote entraba a este lugar, que era la máxima representación de la morada de Dios con su pueblo, durante la ceremonia de la expiación. En este lugar
el sumo sacerdote entraba una vez al año en representación de ser un portavoz de Dios para expiar los pecados o ofrecer sacrificio de expiación primero por él y luego por los del pueblo. Así lo identifica el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 34. Otras funciones del sumo sacerdote era la interpretación de la voluntad de Dios respecto a determinado juicio a través del Urim y el Tumim. También el sumo sacerdote le correspondía juzgar aquellos casos que iban relacionados al homicidio involuntario. Era entonces responsabilidad del sumo sacerdote aplicar la ley para los acusados y para que éstos tuvieran derecho de asilo en las ciudades de refugio. Las personas que cometían ciertos homicidios no podían regresar al pueblo al menos que el sumo sacerdote haya muerto. Explicamos, mientras el sumo sacerdote estuviera vivo, la ley de asilo era aplicable a esa persona hasta que éste muriese. Es decir, una persona que fuera refugiado en un pueblo podía morir en el exilio. Con el tiempo y especialmente después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, el sumo sacerdote también comenzó a desempeñar ciertas funciones políticas. El sumo sacerdote comenzó entonces a tener ciertos privilegios en la sociedad, ocupando los cargos más altos dentro del gobierno de los judíos. Es ahí entonces cuando vemos que en el siglo I los sumos sacerdotes son corrompidos y subordinados a las autoridades romanas. Este aspecto es muy importante y preste por favor atención. ¿Cuáles eran los requisitos para ser sumo sacerdote? Decimos que es importante porque quiero que comiencen ustedes a entender por qué Jesús es nuestro sumo sacerdote. Lo primero es que el sumo sacerdote es un llamado o era un llamado. Y solo Dios podía aprobar dicho oficio. Solo Dios podía designar sumo sacerdote. Esto no era por gustos personales o por voto de un pueblo. El sumo sacerdote bíblico era escogido por Dios. Este sumo sacerdote tenía que ser por obligación descendiente de Aarón, o mejor dicho, ser parte de la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal. También un sumo sacerdote no podía tener ningún tipo de defecto físico, es decir, que tiene una oreja más grande que otra, no podía ser sumo sacerdote, que tenía un problema en el cabello, no podía ser sumo sacerdote, una pierna doblada, no podía ser sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que estar físicamente perfecto. Y esto nosotros lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 21, versículo 17 hasta el 20. También nos llama la atención algunas peculiaridades del sumo sacerdote, como estas. Un sumo sacerdote nunca podía llorar por una persona muerta rasgando su ropa o descubriendo su cabeza. Además, un sumo sacerdote solo se podía casar, porque es importante que entendamos que el sumo sacerdote tenía familia, tenían hijos, bíblicamente. Pero un sumo sacerdote debía casarse y solo podía casarse con una virgen que sea del pueblo de Israel. Y esto se ve en Levítico capítulo 21, versículo 14. Nadie podía ocupar la posición de sumo sacerdote mientras el sumo sacerdote que Dios llamó estaba vivo. Es decir, solo había un sumo sacerdote. Y para que otro ocupase su lugar, tenía que haber muerto. Lógicamente, que en el Nuevo Testamento nosotros vamos a notar que muchas cosas cambiaron, no porque Dios cambió, sino porque la gente con ese deseo de poder, ¿verdad?, comenzaron a cambiar y el sumo sacerdocio dejó de ser vitalicio. Esto ocurrió
porque el sumo sacerdocio llegó a significar una posición política, estratégica, para cumplir los intereses de Roma. En este aspecto, entonces el sumo sacerdote no era un llamado de Dios, sino el llamado de las autoridades romanas. En pocas palabras, las autoridades romanas escogían al sumo sacerdote que ellos quisieran y al mismo tiempo sacaban a aquellos sumos sacerdotes que no le proveían ningún tipo de provecho o poco provecho. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús? Considerando los intereses políticos de la época y de aquellos que les respondían ciertos intereses a Roma, notamos los siguientes nombres de sumos sacerdotes en el Nuevo Testamento, como el sumo sacerdote Caifás. Sin embargo, también era reconocido como sumo sacerdote, ojo, cosa que no se permitía en el Antiguo Testamento, Anás. Aunque solamente una persona ejercía el cargo, la Biblia en Lucas capítulo 3, versículo 2 informa que estas dos personas, es decir, Caifás y Anás, ejercían aquel oficio sacerdotal como sumo sacerdote. Esto es importante. Según el historiador Flavio Josefo, Anás sirvió como sumo sacerdote entre el año 6 y el año 15 después de Cristo, fecha en que fue depuesto oficialmente por los romanos. A partir de ese momento, entonces fue Caifás que fungió esa labor, ese rol de sumo sacerdote y quien gobernó a Israel desde el año 16 después de Cristo hasta el año 36. ¿Cómo vestían los sumos sacerdotes? Esto nosotros lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 28, versículo 2, capítulo 29 de Éxodo, versículo 21, Levítico capítulo 8, versículo 30. Se presentan algunas prendas que son de mucha significación y que están relacionadas al rol sacerdotal. Así como nosotros vemos en estas imágenes, el sumo sacerdote tenía en esta parte de la cabeza o como un tipo de sombrero, inscripción, santidad a Jehová. Ahí estaba inscrito esa palabra, santidad a Jehová, una representación de tener su cuerpo y su cabeza, ¿verdad?, en santidad y sus pensamientos. Tenía en el pecho algo que es un pectoral, se puede ver ahí, y dentro también está el Urim Tumim, que no era visible. También tenía lo que es la túnica de lino fino, también la mitra, el manto del efod, se puede notar, el cinturón y también lo que sería el efod, que es esta vestidura. Hasta aquí vamos nosotros a dejar este estudio, análisis en nuestra célula bíblica virtual en Creer sobre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. En nuestro próximo video, nuestra próxima enseñanza, vamos a hablar de Cristo como nuestro sumo sacerdote, pero en base a otro orden, no el arónico, sino en base al orden de Melquisedec. Por lo tanto, no se nos pierda el próximo video y esto que hemos enseñado será como base o fundamento para comprender la próxima enseñanza. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de estudio bíblico en nuestra célula bíblica virtual, esperando que haya sido todo de bendición. Puede dejarnos usted sus comentarios. ¿Qué piensa usted sobre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Al mismo tiempo, comparta por favor de por gracia lo que por gracia ha recibido. Comparta esta enseñanza si usted entiende que es significativa. Únase a nuestra familia suscribiéndose en nuestro canal. Regálenos un me gusta. Será de bendición no solamente para nosotros, sino para otros, ya que así lo que es el logaritmo de YouTube recomienda nuestros videos o nuestras Enseñanzas. También les recomendamos a todos ustedes a darle a la campanita
para recibir notificaciones de cada uno de los videos o enseñanza bíblica que nosotros colocamos en Creer. De nuestra parte ha sido todo. Que nuestro Padre Celestial le bendiga rica y abundantemente. Será hasta la próxima. Bye.